Otra mirada. 11:06 de la mañana, seguimos en Otra Mirada y ya nos acompaña aquí en cabina el congresista de la República por el Frente Amplio y Acción Popular, Manuel Dagmer Evoaguirre. ¿Cómo estás, Manuel? Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias por venir a esta importante, alegre y picante transmisión, para aprovechar también para saludar a todos los maestros y maestras del Perú. Tú eres maestro, Manuel, así que un feliz día para ti Feliz también. día, Manuel, sí, efectivamente. Docente universitario. Bueno, Manuel, tú eres congresista de la República, eras el accesitario de Javier Canseco, que en paz descanse, y has entrado, bueno, con bastantes iniciativas legislativas en tema de hidrocarburos y en otros temas más que conversaremos, pero la pregunta de cajón que te quiero hacer, ya que tú eras el abanderado en la campaña electoral cuando postulabas al Congreso del gas a 12 soles, había un cálculo detrás de eso. Y yo quiero que le expliques a la gente el cálculo y por qué no se pudo poner el balón a 12 soles de gas, ya que hay muchos sectores de la derecha que te echan la culpa y te dicen, mira, lo que hablaba Dagmer no era correcto, pero yo sé que había unos cálculos. ¿Qué nos puedes decir? El asunto es bastante simple. Anteriormente el combustible domiciliario era el querosene. Antes la leña y el querosene. Luego eso se desplazó cuando llegue el gas de camisea para ser reemplazado por el gas. Pero el gas domiciliario tiene dos formas de llegar. Una es por los ductos, los tubos, que es el gas natural, y otra es por el balón de GLP, que es el gas licuado de petróleo. Que en el caso del Perú el 80% no es de petróleo, son derivados directos de los líquidos de camisea, que debería ser más barato, pero lo venden como si lo estuvieran trayendo de Estados Unidos. En el Perú hay 1.200.000 usuarios de balón de GLP y solamente hay 100.000 usuarios domiciliarios de gas natural. En todo el mundo, la estrategia que siguen los países es que la conexión de gas natural es para las casas, para las zonas urbanas, para las zonas planas. Y el balón de GLP es un adicional para las zonas de difícil acceso, porque su precio es 3 veces más caro que el gas natural. En el Perú, en Colombia, por ejemplo, hay 6 millones de conectados en el gas natural. A través en el Perú, de una red domiciliaria. A través de una red domiciliaria. En el Perú tenemos 100.000. ¿Cuál era la propuesta? Y es la propuesta para que el valor equivalente a un balón de GLP conectado a domicilio en gas natural, el valor equivalente a 12 soles, tiene que ser con gas natural. Ya tenemos un mercado cautivo de GLP. Nosotros estamos subsidiando al monopolio que exporta el 50% del gas y después nosotros lo subsidiamos. Por eso hay que ir al gas natural domiciliario, que es el que cuesta 12 soles. Era posible lo de 12 soles. Sigue siendo posible. Y además ahora, con mayor urgencia, porque se han descubierto nuevas reservas de gas en el lote 88 y 56 que tienen que ser dedicadas especialmente al gas domiciliario. Manuel, y una consulta que deben estar haciendo todos nuestros amigos. ¿Por qué no avanzan las conexiones de gas domiciliario en Lima, habiendo ya tuberías instaladas? Es que esa es la pregunta, ¿por qué eso no se masifica el gas? La empresa no quiere invertir. El gas está masificado a nivel industrial en Lima. O sea, las conexiones para las industrias existen. Y por lo tanto, la conexión domiciliaria debería existir. ¿Y por qué no existe? Sí. Por 3 causas. Porque el 50% del gas se exporta, primera cosa. Segundo, porque un ducto que debería haber construido para ampliar el ducto de camisea, la empresa no lo ha construido. Y tercero, porque son unos vivos, porque nosotros al comprar el GLP lo estamos subsidiando, le estamos pagando 3 veces más de lo que sería si tuviera el gas domiciliario. ¿Qué se requiere para el gas domiciliario? 2 cosas: que se suspenda la exportación en el porcentaje requerido para 1 millón de usuarios domiciliarios en Lima, eso es 0.7 TCF. Y en segundo lugar, que hay un programa de masificación que, como el caso del Cofigas, o sea, el gas para los vehículos, le dé un crédito a las familias para hacer la conexión domiciliaria. Cuando dices que son unos vivos, ¿a quién te estás refiriendo? ¿Qué grupos de poder hay ahí? Hay un grupo poderosísimo que maneja casi el Estado, que es el grupo Han Plus Petrol, cuyo representante es Kuczynski y que está vinculado a toda la política y a todas las decisiones políticas de los Ministerios de Energía y Minas y de Economía y Finanzas. O sea, ¿no es la responsabilidad de la empresa Cálida, que es la encargada de distribuir el gas en Lima? No, al revés. La empresa Cálida al comienzo estuvo vinculada a Han, a Plus Petrol y a Kuczynski. Y por eso es que no hizo sino 5.000 o 10.000 los primeros años. Cuando cambia y entra Cálida es una empresa colombiana. Es una empresa colombiana muy eficaz, cuyo negocio es conectarlo domiciliariamente. Cálida le ha pedido a la empresa que abastece, le diga, denme gas. Le han dicho, no hay gas. O sea, Cálida lo ha pedido. Cálida está interesada en que haya una conexión domiciliaria por otra razón adicional.
Cuando se masifica la conexión domiciliaria, se produce lo que se llama el subsidio cruzado. Esto es, los industriales que consumen mucho gas a una tarifa más alta subsidian al gas domiciliario. Por eso es que el problema no está en Cali, el problema está en la política del Estado. El ministro de Energía y Minas dijo una cosa que era una barbaridad, en cualquier otra parte del mundo lo hubieran destituido. Le dijo a las amas de casa, si el gas se vende más barato, el balón de gas, vayan a buscar en los grifos. ¿Se imaginan madres de amas de casa saliendo a cargar su balón? Saliendo a buscar un balón? Es una locura. Lo que querían es esconder este subsidio que le estamos nosotros dando a la principal empresa, que es un monopolio al cual se dedica a exportar el gas. Bien, Manuel, tenemos que hacer un corte, pero regresamos contigo para conversar justamente de dos temas más sobre el gas, que es el lote 88, la recuperación, el gasoducto, y finalmente una pregunta sobre el lote petrolero, y ahí entramos a coyuntura. Regresamos en Otra Mirada. Otra mirada. Otra mirada en San Borja 91.1 FM. Estamos en radio y también en web www.otramirada.pe. Entrevistas, análisis y más. Otra mirada. .pe. Estás escuchando Otra mirada. Otra Mirada. Amigos, seguimos aquí en Otra Mirada Radio. No se olviden que pueden seguirnos a través de las redes sociales, en Facebook otramirada.perú y en Twitter @otramiradaperú. Asimismo, no se olviden que pueden vernos en nuestra página web www.otramirada.pe y seguirnos todos los últimos sábados de mes a través del diario La República, nuestro suplemento especial. Bueno, Carlos, tú tenías una pregunta para el congresista Damert. Sí, bueno, estábamos hablando con Manuel respecto de por qué sí es factible tener un gas a 12 soles en la casa, en lugar de GLP con el gas natural, pero hay intereses económicos que no permiten que se masifique el gas. Entonces yo te quería, has mencionado a la empresa Hand Oil y a otras más, y yo te quería preguntar sobre la recuperación del lote 88, porque el lote 88, recuperar ese lote, era una bandera principal de la campaña electoral de Ollanta Humala, tuya en particular, a través del Congreso, pero de Ollanta Humala en general. ¿Por qué no se ha recuperado el lote 88 y cómo se puede hacer para recuperarlo? Todo se ha dado para que se recupere. Inclusive hasta hay un decreto dado por Ollanta y firmado en Cusco, encima de un tubo de gas. Lo que quedó en ridículo fue el presidente Ollanta Humala, lo que demuestra que no tiene el poder y la decisión del caso. Entonces, desde el punto de vista legal, yo te presentaba un proyecto de ley para que se declare en desabastecimiento la demanda de gas natural. ¿Cuál demanda? La demanda del millón de usuarios de Lima, la demanda del gas del sur, que no hay en este momento abastecimiento, y la demanda para varias empresas termoeléctricas. Declarado en desabastecimiento, el Perú le dice, ¿sabe qué? De lo que se exporta el 50%, tú vas a dejar de exportar lo que requerimos, que son los 2,5 trillones de pies cúbicos. Que están en el lote. Que están en el lote, que están ahí. Pero había una norma legal que decía que eso iba a ir para el mercado interno, y Ollanta Humala, a través de su congresista Susana Vilca, en el periodo anterior, presentaron una demanda de acción popular para desconocer todas las normas que iban en contra de esa ley, y la ganó cuando yo era presidente, y cuando yo era presidente la apeló, y Merino volteó la decisión judicial, y finalmente podemos decir que Ollanta se ganó a Ollanta. Más aún, Ollanta dio un decreto supremo que lo firmó en el Cusco, por el cual decía que se dejaba de exportar esa cantidad y que esos 2,5 quedaban para el Perú. Y en el tema del gasoducto, no va a haber gasoducto. Eso también era un tema. El tema del gasoducto, lo que están haciendo, están bloqueando el gasoducto sur andino. ¿Quién bloquea el gasoducto? La empresa Hand con Pluspetro, lo que quieren que haya un solo ducto central que tenga todo el manejo de la principal riqueza. Ellos ya invirtieron 3.500 millones de dólares, ya recuperaron todo, ahora todo es ganancia. Ellos quieren consolidar ese monopolio en el país, al cual todos los peruanos subsidiamos. Y Merino está ahí el ministro Merino está, digamos, es parte de esta iniciativa de bloquear. Bueno, yo le presenté al ministro Merino un pedido para que me dé toda la información sobre Repsol, la compra de la Pampilla, los documentos, porque la Junta de Accionistas, en la cual él integra, cometió negligencia punible al no hacer un informe sobre Repsol y lo que ha vendido. Ya en España aceptaron la venta de 6.000 millones. Y el ministro Merino no respondió. Sí respondió el ministro de Economía y Finanzas. Y ahora me llaman de su oficina para decirme que va a responder lo que mande los documentos. Que envíe los documentos. De aquí, desde esta cabina, le digo que envíe los documentos de la Junta de Accionistas sobre Repsol.
Antes de dejar a Laura y Carlos Alberto, que te van a hacer preguntas sobre coyuntura, y para terminar el tema de los hidrocarburos, ya que has tocado el tema petróleo, hay una serie de lotes petroleros que tienen que revertir, o sea, que se va a acabar la concesión, y está en toda esta discusión de que si revierten al Estado Petroperú con esta fórmula de Campodónico de una asociación con los privados. Lo cierto es que lo que está sobre la mesa, tengo entendido, es que no, que se va a continuar con las concesiones. Sí, ese es un escándalo nacional. Yo, de la sesión del Congreso del Pleno, no me muevo, porque hay un dictamen que plantea ampliar 10 años. Y yo estoy con un dictamen en minoría que hemos presentado junto con Rimalachín, que eso tiene que cumplirse la ley y el contrato. Esto es regresar a Petroperú. ¿Cuál es el tema? Las reservas probadas están valorizadas en 6.000 millones de dólares. Y la rentabilidad es 3.000 millones de dólares. O sea, gratis se quiere entregar a 4 o 5 empresas 3.000 millones de dólares en contra del Perú. ¿Qué empresas es? Las empresas son las que están ahora a cargo de algunos lotes en el noroeste. Básicamente son empresas relativamente pequeñas y eso es un negocio particular de algunos. ¿Y va a pasar lo mismo con el superjugoso lote 1AB? Bueno, eso es todavía una pelea mucho más grande, porque ese lote no solamente hay que mirarlo en ese lote, hay que mirarlo en lo que se llama el proyecto de crudos pesados de la Amazonía. Ahora existe la presencia de Petroperú con Talisman, pero además existen crudo ligero que se ha descubierto. Entonces, el proyecto de lotes de crudo pesado en la Amazonía, si le agregamos lo que ha descubierto, que ha desarrollado Ecopetrol para poder movilizar mejor ese crudo pesado, es un proyecto fundamental para el Perú. Y algunos quieren entregarlo eso, ampliarlo gratis a estos empresarios que están metidos ahí, que es justamente el monopolio que manejan en el Perú los combustibles, Plus Petrol y HANT. Vaya gobierno nacionalista. Bueno, yo dejo a Laura Arroyo y Carlos Alberto que están ansiosos por hacerte preguntas sobre coyuntura política. Yo quería aprovechar justamente como ahora estás en el Congreso y la verdad que estas últimas semanas ha habido una serie de noticias muy movidas, perjudiciales ciertamente. Se ha visto que además hay una intención de impulsar como un gran paquete de medidas, un gran paquete de leyes que de alguna manera ponen la cereza en la torta de todo este viraje, yo siento, ¿no?, de Humala. Quisiera que nos cuentes un poco el teje-maneje, cuáles son los riesgos tal vez de estas normas, y luego también tocar un tema que tiene que ver con, por ejemplo, no se permitió que entrara en la definición de crímenes de odio el tema de los derechos de los LGBT, que me parece que es un tema también bastante importante, que tiene relación con otros temas que han venido con la modificación del Código del Niño, etcétera, etcétera. Entonces, es que tenemos un Congreso que realmente no le importa, no es representativo, etcétera, etcétera. ¿O hay una intención del Ejecutivo de mover ahorita determinados temas para ya hacer completamente este viraje? Yo creo que lo que está ocurriendo es un juego a tres bandas en el Perú. De un lado, la derecha económica que controla ya el Estado, está terminando de controlar el Estado, y ya dio las leyes para controlarlo, y esas leyes han dado en los últimos 15 días, y el país no está enterado. En segundo lugar, hay una crisis política de la derecha, inmensa en todos sus representantes, y quieren cerrar más el sistema político para que no entre nadie más. Quieren elevar la firma de 500.000 a 1 millón de firmas. Y en tercer lugar está el movimiento popular que ha roto con el gobierno y levanta sus banderas propias, ahora más aún expresadas por el Frente Amplio de izquierda. Creo entonces que en ese juego a tres bandas, lo que ocurrió es que el Congreso, en 10 días, ya se ha aprobado toda la ley para convertir al 98% del empleo del Perú en empleo precario y temporal, sin derechos efectivos. Esa es la ley, perdóname, a propósito de las MIPES, ¿no es cierto? Esa es la ley por la cual facilitación de inversión. Dice que todos son MIPES, pequeñas y medianas empresas, con esos regímenes temporales. Entonces se acabaron los derechos laborales en el Perú. En general, eso no hay ningún país del mundo de esa envergadura, una ley que se ha dictado. Luego le han entregado todo el manejo de los recursos públicos para que se entreguen a los grandes monopolios privados al MEF. Eso también está en la legislación respectiva. Luego se acaba de dar una norma por la cual prácticamente los delitos se evaporan para no enfrentar los grandes delitos, sino los delitos menores. Ahora se le llama delitos del crimen organizado, pero el crimen organizado por 3 personas. Cuando el crimen organizado, están cambiando el Código Penal para que se sancione muy fuertemente y se ponga todo el servicio de inteligencia, información, todo para el crimen organizado. ¿Pero qué le llaman crimen organizado? Por ejemplo, 3 señoras, madre, hija y abuela, hacen en la frontera un contrabando, entonces le ponen todo para descubrirlo. Una familia, una señora, su esposo, otro, hace un aborto para un familiar, le ponen 3 y a eso le llaman crimen organizado. Y el narcotráfico, somos la principal fábrica de cocaína del mundo.
O sea, los delitos antimafia, las leyes antimafia, concentran a qué delito se va a enfrentar y le ponen todo el apoyo del Estado. Aquí no hay ni escáneres en los puertos, aquí no hay escáneres en los aeropuertos, aquí la droga entra y sale con toda facilidad. ¿Por qué? Porque no hay una política real de crimen organizado. Entonces, hay una serie de medidas por las cuales todo lo que son recursos públicos se les está entregando a este monopolio que maneja el país. ¿Saben qué? Estamos como en los años 90. El señor Abusada debe estar de fiesta, debe festejar con champán. Hemos regresado a una proinversión que regala los recursos que tiene guardados el Estado, que no los ha invertido, a grupos que están parasitando en la producción y que están debilitando la economía nacional. Esa es la nueva etapa en la cual se está desde el punto de vista político. O sea, es por eso los 70.000 millones de dólares que ha ahorrado el país en los últimos años en este ciclo de expansión de materias primas van a ser regalados a grandes empresas, ¿estás diciendo? en eso están. Justamente la política del gobierno fue no invertir, sino guardar. En Bolivia, en Brasil, en Chile, en Colombia, en todas partes han invertido en infraestructura ese dinero y han atraído más dinero. Aquí lo han guardado y ahora en este momento la decisión central es regalarlo. Por eso es que la ley de servicio público, la ley de servir, es una ley para servir a la plutocracia. Es una ley que dice vamos a mejorar. La han dado también rápidamente. Esa ley pone a los 3 regímenes laborales le agrega un cuarto. Así es. No cambia, no unifica. No da meritocracia porque no hay capacitación real, no está integrada al trabajo. Y a los trabajadores, a esos 3 que están actualmente, los condena a no recibir progresivamente aumentos y los condena a la Siberia, los condena a la muerte civil. Y al mismo tiempo, a la alta burocracia dorada les corta los topes. O sea, su límite es el cielo. Así es, o sea, estas llamadas islas de eficiencia en los años 90 han quedado aceptadas de la ley, yo no sé por qué gracia divina, o sea, ¿por qué los trabajadores de la Superintendencia de Banca y Seguros no están comprendidos en la ley de servicio civil? O los de la SUNAT, que ni siquiera es un organismo constitucionalmente autónomo. O sea, uno podría discutir si el Congreso y el Banco Central, que son organismos independientes... Lo que pasa es que tú señalas una concesión de reforma del Estado. No hay una concesión de reforma del Estado. Lo que han querido hacer es facilitar que la burocracia que le van a dar cualquier sueldo sea la que le entregue a esos grupos monopolios que están controlando en el país, le entreguen los recursos que tenemos. Eso es lo que han hecho. Ahora, también un tema ahí y de análisis, esta ley fue aprobada con una rapidez así al caballazo, así como se dice, lo más rápido posible, y Ollanta Humala la promulga la mañana del día que él sabe que hay una jornada de lucha en Lima multitudinaria, pero también en un montón de lugares de región. Entonces yo me pregunto, ¿le falta cálculo político? ¿En verdad no se da cuenta del peligro que implicaba promulgarla esa mañana, etcétera, etcétera? Porque luego, claro, presentan como los vándalos a los que han estado en realidad marchando, pero... Vamos, que nadie justifica la violencia ni mucho menos, pero lo que te digo es que se promulga una ley contra la cual están un montón de personas, tienes a un montón de gente, por ejemplo, de construcción civil que estuvieron en la jornada, totalmente enardecidos porque esa mañana el presidente sale y promulga esta ley contra la cual ellos están desde hace muchísimo tiempo. Ahí está justo la pregunta. ¿Qué pasa en la coyuntura política? Si la vemos a 3 bandas, está la derecha en crisis, cuestionado sus partidos políticos, sus liderazgos presidenciales. Está el pueblo que toma actitudes independientes respecto al gobierno y se moviliza, y el gobierno que está buscando una confrontación. Esa promulgación de esa ley, que es un esperpento, la ley de servicio civil, que es para servir a la plutocracia y para debilitar el régimen laboral y de reforma del trabajo público, esa ley la ha sido llevada para la confrontación. Y todo se está llevando a una confrontación. ¿Qué quiere el gobierno? El gobierno quiere que las grandes empresas le digan: no te preocupes, tú sigue con el régimen y hacemos una labor de excepción y sigues gobernando un tiempo más. ¿Qué quiere? ¿Por qué hay una provocación de esa envergadura a un choque así? ¿Por qué cierran el sistema político y llevan una confrontación político-social? Ahí la cosa hay que mirarla con mucha atención. Ciertamente Nadine ahora ha dicho que no va a ser candidata, o que obviamente no iba a ser candidata. Ya el tema salió. Entonces ahora yo creo que Nadine dice que no se toca el tema porque quiere sacar la discusión de lo que debe ser un foco central. La composición del Tribunal Constitucional, tal como se está planteando en el Congreso, es para que el Ejecutivo tenga libertad absoluta de manejar el Tribunal Constitucional. Y ahí puede venir cualquier medida sorpresiva respecto a una continuación o excepcional respecto a lo están proponiendo a Cayo Galindo, a Rolando Sousa, pues, a Víctor Mayorga, Francisco Eguiguren, José Luis Sardón, Ernesto Blume. Vaya combinación, Manuel, ¿no? Como dijo bien un editorial de La República, aquí ha habido un consenso perverso, ¿no? En vez de poner juristas de diversas tintas políticas y diversas corrientes doctrinales que permitirían manejar mejor el Tribunal Constitucional, han creado un tribunal a pedido.
Y eso, en un marco de un gobierno que está en esa crisis, de un país que está en esta crisis, Acicateo. permite que haya cualquier condición de excepcionalidad que sería muy peligrosa para la vida democrática. Manuel, antes de despedirnos y agradecerte por haber venido aquí a Otra Mirada Radio, te quería hacer una última pregunta. Creo que fue el jueves, en el Pleno del Congreso se aprobó, o más bien dicho, se rechazó la inclusión de la orientación sexual como parte de crímenes de odio. Tu voto fue a favor de que se incluyera eso. ¿Cómo ves a un Congreso que nos regresa al siglo XIX o XVIII? Sí, pues es el Congreso. Cuando uno ve que no está manejado por el MEF y lo dejan suelto, el MEF maneja para las grandes empresas, para todo este asunto. Pero después cuando dejan suelto hay una mayoría parecida al Tea Party. Es lo que hay. O sea, hay una mayoría ultra conservadora. Pero es los del Tea Party son conservadores fanáticos capaces de ir a una guerra mundial, pero al menos están informados. Aquí es una mayoría conservadora desinformada, llena de prejuicios. Esa es la respuesta principal que ha llevado a esa votación. Bueno, te agradecemos por haber venido a Otra Mirada Radio, Manuel. Nos estamos viendo muy pronto seguramente. Gracias, Manuel Langmer, que ha estado con nosotros. Y ahora, congresista de la República, vamos a conversar tras la pausa con Manuel Gracias Cortés. A ustedes, y permiten felicitarles por este picadito que hacen siempre, que es muy divertido, pero además ilustra lo que está pasando en el país. Muchas gracias, Manuel. Y vamos a regresar con Manuel Cortés, dirigente de la CGTP.